Hola traders, mi nombre es Juan Carlos Hernández y este es el primero de una serie de tutoriales acerca de nuestra estrategia, la estrategia que utilizamos en el canal de Telegram, ¿verdad? Para hacer nuestras operaciones. Nosotros trabajamos en el mercado spot y bueno, vamos a comenzar. Nuestro primer indicador es la estructura de mercado. Necesitamos saber cuál es la estructura del mercado en el momento que estamos operando para saber qué decisiones vamos a tomar. Entonces vamos con una pequeña introducción acerca de la estructura de mercado. El mercado se mueve en impulsos y retrocesos. ¿Ok? Tenemos un impulso, un retroceso. El retroceso siempre es más corto que el impulso. El impulso es más largo. El retroceso, el impulso, el retroceso y el impulso. Y hasta ahí estamos bien. ¿Cómo sabemos que la tendencia es alcista? Bueno, muy fácil. Tenemos aquí máximo más altos. El máximo más alto que el anterior. Siempre va a ser el máximo actual es más alto que el anterior. Máximo más alto que el anterior. Máximo más alto que el anterior. Y mínimos más altos que el anterior. Aquí los tenemos. Mínimos más altos, máximos más altos. Eso es todo lo que compone una estructura alcista. Tenemos la estructura bajista. ¿Cómo se compone una estructura bajista? Ok, listo. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. La estructura bajista nos dice lo mismo. Mínimos más bajos que el anterior. Mínimos más bajos que el anterior. Máximo más bajos que el anterior. ¿Ok? Eso es lo que compone una estructura bajista. Tenemos otra por acá. Otra que es la tendencia lateral o rango. ¿Ok? ¿Cómo es la tendencia lateral o rango? Bueno, tenemos el impulso, nos supera el retroceso. Más o menos así. Aquí tenemos un rango. Y estas son las tres fases de la tendencia. Impulsos, retroceso y tendencias lateral. ¿Ok? Esto es así. Aquí tenemos una tendencia relativamente ¿ok? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Tendencia lateral, caída. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Para las cuestiones educativas, hasta aquí estamos bien, pues, o sea, para entender lo que es la estructura del mercado. ¿Cómo sabemos si está alcista? ¿Cómo sabemos si está lateralizado? ¿O cómo sabemos si está bajista? Vamos al gráfico para que lo veamos, para que lo entendamos ahora en el gráfico. Para que lo podamos entender en el gráfico. Ok. Tenemos aquí un gráfico de 4 horas. Vamos a ponerlo más chiquito. Menos tiempo para poder ver un poco la estructura. Fíjense algo, trader. Aquí tenemos una estructura. Vamos a quitar este indicador, que este indicador no nos va a ayudar de momento. Este indicador no nos dirá nada de momento. ¿Ok? Tenemos aquí una estructura alcista, ¿verdad? Termina aquí. Aquí se lateralizó, pero continuó subiendo. El mercado es cíclico y fractal. O sea, cíclico porque se repite y fractal porque se parte en pedacitos. Vamos a tomar esta parte para el tema del tutorial. ¿Cómo hacemos para marcar nuestra estructura de mercado? Bueno, agarramos aquí
Colocamos este soporte. Tenemos un soporte aquí. Y vamos con otro soporte aquí. Algo que nos pueda decir, ok. Los soportes siempre se marcan en el mínimo. Fíjate que tenemos un mínimo. Después aquí tenemos un mínimo más alto que el anterior. Aquí tenemos otro mínimo. Siempre más alto que el anterior. ¿Verdad? Aquí tenemos un mínimo más alto que el anterior. Fíjense lo que pasa aquí, trader. Vamos a marcar este mínimo. En este impulso vamos a marcar este mínimo. Y fíjate lo que ocurre aquí. ¿Dónde ocurre el quiebre de estructura? Cuando el mínimo rompe o pasa por debajo del mínimo anterior. Fíjate cómo se ve aquí. Aunque todavía no podemos decir que estamos bajistas, ya que hay un quiebre de estructura. ¿Cómo haríamos para determinar que estamos bajistas? Cuando el precio empiece a romper las estructuras, ¿verdad? Ya cuando pasa de aquí para abajo, podremos decir que está bajista. Pero fíjate, aquí ocurre una tendencia lateral, porque el precio oscila dentro de este rango. ¿Ok? Entonces fíjate, choca aquí, choca aquí, choca aquí, choca aquí, choca aquí. Bueno, aquí rompe la estructura. La estructura bajista la rompe aquí. Ya le vamos a explicar cómo ocurre con las estructuras bajistas. ¿Ok? Vámonos para acá. Eliminamos los dibujos. Ok. Vámonos para acá. Vamos por una estructura bajista. Fíjate, toda esta estructura es alcista. Desde aquí, que es el máximo histórico más bajo, hasta aquí. Entonces fíjate, desde aquí, que es el máximo histórico más bajo, hasta aquí, que es el máximo histórico más alto. Entonces fíjate, trader, cómo va cambiando la estructura. Mínimos más altos, ¿verdad? Y máximos más altos. Vamos con una estructura bajista. Aquí tenemos un ejemplo para una estructura bajista. Las estructuras bajistas, la línea de tendencia, para los que no saben, se ponen por arriba. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a quitar este imán aquí que nos está incomodando un poco el tutorial. Ok. Las estructuras bajistas se marcan por arriba. Por arriba del precio. Okay, aquí tenemos estructura bajista. Entonces fíjate, máximo más bajo que el anterior, 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 y ya aquí el máximo empieza a subir. Mínimo más bajo que el anterior, 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 mínimo más bajo que el anterior. Bueno, ya ustedes tuvieron que haber intuido dónde está el quiebre de estructura, ¿no? Venimos de una tendencia clara bajista hacia un soporte aquí en esta línea y comienza la estructura alcista. Fíjate que aquí todavía no estamos alcistas hasta que rompe esta estructura. Ya la rompió, se devolvió, hizo lo que llaman aquí un falso rompimiento a la baja y se fue al alza. Todo esto se fue al alza. ¿Ok? Bueno, yo creo que para efectos del tutorial ya deberíamos estar claro lo que es una estructura de mercado. ¿Ok? Aquí podríamos decir que tenemos una tendencia lateral. Podríamos decir que tenemos una pequeña tendencia lateral porque el precio está lateralizado desde aquí hasta aquí.
Fíjate todo lo que se está lateralizando el precio. No cierra la onda. Hasta que lo rompe. Hasta que lo rompe. Testea y empieza a subir. Okay. Bueno, hasta aquí todo lo que es la estructura de mercado. Si te gustó, dale like, apóyame, sígueme en mi canal de Telegram en nuestro canal de Telegram para que hagamos trader juntos. Si quieres saber algo, déjamelo en los comentarios y para el próximo tutorial estaremos aclarando esas dudas. Gracias por verlo, gracias por compartirlo, gracias por darle like. De verdad agradecido. Se despide de ustedes Juan Carlos Hernández.